Representación numérica y algoritmia. Segunda parte. Recuerden que todo estudiante que posea los conceptos de la representación numérica podría omitir esta unidad y analizar directamente el tema de solución numérica de raíces de ecuaciones no lineales. En la primera parte, se dejó claro por qué el empleo de computadoras, debido a su arquitectura electrónica, introduce incertidumbres en los resultados. Por eso, en esta parte, se presentarán los primeros ejemplos de programación, para luego mostrar los conceptos de redondeos y errores. Temas a tratar en la segunda parte. En el párrafo de algoritmia se refrescan algunas ideas de diagramas de flujo, pseudocódigo y algoritmo, para luego especificar las ideas sobre un algoritmo informático. Al tratar estructuras algorítmicas típicas se presentan las estructuras secuenciales, las condicionales, las cíclicas y los subprogramas, además de la forma de organizar las variables. En el párrafo de los códigos informáticos se muestran algunos de los entornos de desarrollo más empleados para el desarrollo de programas en ingeniería. Al hablar sobre software intérprete de algoritmos, se sintetiza la presentación del programa PSEInt, se explica el problema de hallar la raíz de una ecuación lineal y se termina mostrando el desarrollo, paso a paso, del mismo problema. Durante los ejemplos de programación se muestran algunos ejemplos simples desarrollados con un grado de dificultad creciente. Luego, durante el tema redondeos, se presentan los conceptos de los redondeos por eliminación y por aproximación. En el párrafo sobre los tipos de errores, además de una simple clasificación, se habla de las cifras significativas y se presentan los errores propios del tratamiento numérico y su propagación. Finalmente se recuerda la bibliografía recomendada. Algoritmia. Antes de introducirnos en la práctica de programar, a través del estudio de un conjunto de programas que resuelven problemas muy simples, hay que recordar rápidamente los conceptos de diagrama de flujo, pseudocódigo y algoritmo. Los diagramas de flujo son aquellos gráficos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la programación, la economía, los procesos técnicos o tecnológicos, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis, donde el aspecto en común es manifestar la existencia de un vínculo entre los conceptos enunciados y su interrelación. Los símbolos usados en las gráficas están normalizados, es decir, están definidos con antelación al mismo diagrama, de forma que la representación tenga un único significado. Un pseudocódigo es una representación textual de una instancia dentro de un proceso. Toma la forma imperativa, es decir, como una orden. Un pseudocódigo se emplea cuando se pretende describir un algoritmo sin la necesidad de difundir cuáles son sus principios básicos. De esta manera, un ser humano encontrará mayores facilidades para comprender el mensaje, a diferencia de lo que ocurriría si estuviese frente a un lenguaje de programación real. Un algoritmo es un proceso organizado capaz de indicar cómo resolver un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a través de pasos sucesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniendo una solución. Su importancia radica en mostrar la manera de llevar a cabo procesos y resolver mecánicamente problemas matemáticos o de otro tipo. Para que un algoritmo pueda ser considerado como tal, debe ser determinista, eficiente, tener un número finito de instrucciones y debe terminar. Por determinista se entiende que, si se sigue el mismo proceso más de una vez, se llega siempre al mismo resultado, mientras que por eficiente se entiende que el consumo de tiempo y memoria deben ser los menores posibles. El concepto de algoritmo, aunque similar y obviamente relacionado, no debe confundirse con el concepto de programa. Mientras el primero es la especificación de un conjunto de pasos, operaciones, instrucciones, órdenes, etc., orientados a la resolución de un problema, el segundo es ese conjunto de operaciones especificadas en un determinado lenguaje de programación y para una computadora en concreto, susceptible de ser ejecutado, o por lo menos interpretado. Algoritmo informático. Un algoritmo, estrictamente hablando, no puede ejecutarse hasta que se implementa, ya sea en un lenguaje de programación, en un circuito eléctrico, en un aparato mecánico,
usando papel y lápiz, o en algún otro modelo de computación. En la vida cotidiana se emplean algoritmos en multitud de ocasiones para resolver diversos problemas. Algunos ejemplos se encuentran en los instructivos o manuales de usuario, los cuales muestran algoritmos para usar el aparato en cuestión, o inclusive en las instrucciones que recibe un trabajador por parte de su patrón. Como muestran las figuras, la representación de algoritmos se puede realizar empleando diagramas de flujo o pseudocódigo. El caso planteado, muestra un algoritmo para cruzar una calle cualquiera. También existen ejemplos de índole matemática, como el algoritmo de la división para calcular el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de dos enteros positivos, o el método de Gauss para resolver un sistema lineal de ecuaciones. Estructuras algorítmicas típicas. Las estructuras algorítmicas son un grupo de formas de trabajo, que permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que nos lleven a la solución de problemas. Las estructuras algorítmicas típicas se clasifican de acuerdo con su complejidad en estructuras secuenciales, condicionales, cíclicas y subprogramas. Las estructuras secuenciales son aquellas en que una acción sigue a otra en secuencia, y podrán ser, estructuras de asignación, estructuras de entrada y estructuras de salida. Las estructuras de asignación son simplemente el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. Las estructuras de entrada representan las instancias que reciben un valor o un dato, por medio de algún dispositivo de entrada. Las estructuras de salida representan las instancias donde se mandan los resultados o mensajes asociados hacia algún dispositivo de salida. Las estructuras condicionales son aquellas que se utilizan para tomar decisiones lógicas, en general por medio de la comparación de variables, y existen tres tipos: estructuras de decisión simple, estructuras de decisión doble y estructuras de decisión múltiple. Las estructuras de decisión simples permiten seguir una determinada acción cuando se cumple solo una determinada condición. Por ejemplo, cuando compres el pan, si te alcanza el dinero, también compra frutas. Hay una sola condición: que alcance el dinero. Las estructuras de decisión dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles, y las estructuras de decisión múltiples permiten elegir cuando hay más de dos elecciones o alternativas posibles. Por ejemplo, para una decisión doble, cuando compres el pan, si te alcanza el dinero, también compra frutas, prefiriendo los cítricos a las nueces. Ahora hay dos condiciones: que alcance el dinero y luego preferir los cítricos, si los hay. Las estructuras cíclicas son aquellos tipos de estructura que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces, para encontrar la solución a un problema. También son denominados bucles, y pueden ser del tipo variar o lazos definidos, y finitos, y estructuras iterativas o lazos indefinidos. En las estructuras del tipo variar o lazos definidos se conoce el número de iteraciones, o veces que se repite la acción, antes de iniciar la ejecución del ciclo. Por ejemplo, durante 7 días deberá tomar el remedio. Está claro que el número de iteraciones es 7 y la acción a repetir es tomar el remedio. En las estructuras iterativas o lazos indefinidos se repite la acción un número inicialmente indeterminado de veces, por lo cual, la instrucción se acompaña de una condición, la cual debe cumplirse para seguir la ejecución del ciclo, de lo contrario este se termina. Por ejemplo, tome el remedio hasta que se sienta mejor. La acción sigue siendo tomar el remedio, pero además de no saber cuántos días, está la condición hasta que se sienta mejor, lo cual puede significar un día para una persona y 10 días para otra. Finalmente, los subprogramas son rutinas, procedimientos o conjuntos de instrucciones que realizan una labor específica. Los subprogramas o subrutinas nacieron de la necesidad de no repetir innecesariamente un trabajo ya hecho. Pueden invocarse desde el cuerpo del programa principal cuantas veces se desee. Está claro que las estructuras algorítmicas manipulan variables, que en general se agrupan en los llamados arreglos. Un arreglo es una estructura de datos que almacena, bajo el mismo nombre de variable,
a una colección de datos de un mismo tipo. Los arreglos podrán ser vectores o matrices. Los vectores, sean filas o columnas, son arreglos de n elementos organizados en una dimensión donde n recibe el nombre de longitud o tamaño del vector. Las matrices, o tablas bidimensionales, son arreglos de m por n elementos organizados en dos dimensiones, donde m es el número de filas o renglones y n el número de columnas. Los arreglos j-dimensionales, con j mayor a 1, son agrupaciones o hiperconjuntos de arreglos de m por n elementos. Los códigos informáticos. Los algoritmos son la base de un programa informático escrito en algún lenguaje de alto nivel. Entre los lenguajes de alto nivel más empleados en la ingeniería se pueden mencionar, Fortran, C, C++, Java, Pascal, PHP, XML, HTML, etc. Algunas de las plataformas de desarrollo se muestran en las imágenes. En el orden de aparición, se tienen las siguientes. Bloc de notas, el editor de texto incluido en los sistemas operativos de Microsoft desde 1985. Sublime Text, es un editor de código multiplataforma y ligero. Es una herramienta concebida para programar sin distracciones. Su interfaz de color oscuro y la riqueza de coloreado de la sintaxis, centra la atención completamente. CodeLobster, es un entorno de desarrollo integrado portátil principalmente para PHP, que también es compatible con el desarrollo de HTML, CSS y JavaScript. Se requiere inscripción gratuita por correo electrónico después de 30 días de uso del programa, y también hay versiones de pago para funciones adicionales. Dreamweaver, es una aplicación en programa de estudio, basada en la forma de estudio de Adobe Flash, que está destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones web. MATLAB, es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, lenguaje M. Qt Creator, es un entorno de desarrollo integrado multiplataforma que se ajusta a las necesidades de los desarrolladores, es parte del Qt Project. Se centra en proporcionar características que ayudan a los nuevos usuarios de Qt a aprender y comenzar a desarrollar rápidamente, también aumenta la productividad de los desarrolladores con experiencia en Qt. Entre otras propiedades, es un editor de código con soporte para C, C++, QML y ECMAScript. NetBeans, es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo, entre ellos a Fortran y C++. NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. Zinja, es un entorno de desarrollo integrado libre y gratuito para programar en C, C++. Geany, es un editor de texto pequeño y ligero basado en Scintilla con características básicas de entorno de desarrollo integrado. Utiliza bibliotecas GTK para su funcionamiento y está disponible para distintos sistemas operativos, como Linux, OS X, BSD, Solaris y Microsoft Windows. Force, es un entorno de desarrollo gratuito para el lenguaje de programación Fortran 77 y Fortran 90. Microsoft Visual Studio, es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, Visual Basic.net, etc., al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET. Bonita BPM, es un paquete ofimático para la gestión de procesos de negocio y realización de flujos de trabajo, creada en 2001. Es código abierto y puede ser descargado bajo licencia GPL. FileMaker, es una aplicación multiplataforma de base de datos relacionales, que integra el motor de la base de datos con la interfaz, lo que permite a los usuarios modificar la base de datos al arrastrar algunos elementos, como campos, pestañas, botones, etc., a las pantallas que provee la interfaz. FileMaker evolucionó de una aplicación de MS2, que se desarrolló primariamente para Apple Macintosh.
Desde 1992 está disponible para Microsoft Windows. Software intérprete de algoritmos. Si bien en el resto de los temas que se traten en la materia se usarán entornos de desarrollo de tipo intérpretes, tales como MATLAB, FreeMat y Octave, el primer desarrollo se realiza en PSEInt. PSEInt emplea su propio pseudocódigo para estudiar los principales conceptos de algoritmia. Si bien presenta algunos botones con bloques en forma de diagrama de flujo, solo sirven para ayudar en el proceso de escritura del pseudocódigo. Ejemplo simple. Raíz de una ecuación lineal. Una ecuación lineal está escrita como f de x igual a más b por x, donde las constantes a y b son conocidas. El problema es determinar el valor de la variable independiente x para cuando la función f de x toma un valor determinado, por ejemplo 0. Por ser una ecuación lineal, la solución se obtiene despejando la variable x de la ecuación. A la izquierda de la pantalla se aprecia la solución en forma de diagrama de flujo, mientras que a la derecha, se aprecia la solución en pseudocódigo. En ambos casos, el algoritmo es el mismo. Se inicia el proceso cálculo de x con el ingreso del valor de la constante b. Luego, se evalúa la pregunta, si es b igual a 0. Si la respuesta es afirmativa, hay que reiniciar el proceso, porque luego no podremos dividir por 0, pero si la respuesta es negativa, hay que ingresar el valor de la constante a, y luego el valor de la función f de x. Luego se calcula x, como el cociente entre la diferencia f de x menos a, dividido por b. El proceso continúa mostrando el valor de x calculado en el punto anterior, y allí se termina el proceso. Resolución de un algoritmo por medio de software intérprete. Las imágenes muestran la secuencia de ejecución del problema de raíz de una ecuación lineal para diversos valores. El programa es parte del material entregado que puede ser descargado por los estudiantes. Ejemplos de programación. El principal objetivo de esta parte del curso es dotar al alumno de las habilidades necesarias para la manipulación de algunas de las plataformas de desarrollo simplemente como herramientas informáticas. En el desarrollo de una actividad informática, uno de los aspectos más importantes es la elección del lenguaje más apropiado para su implementación y las plataformas de desarrollo. Existen múltiples plataformas de desarrollo y múltiples lenguajes de programación dependiendo del área de estudio. Una vez elegido el lenguaje, se ha de recabar información sobre las plataformas de desarrollo disponibles y realizar un estudio acerca de cuál se adapta mejor a las necesidades. Así pues, es necesario iniciar a los estudiantes en el desarrollo sistemático y ordenado de aplicaciones informáticas integradas. En este curso, se especifican de forma genérica las fases que componen el desarrollo e implementación de una aplicación informática y se formalizan las mismas con ejemplos concretos de realización. Los archivos adjuntos muestran los casos típicos, necesarios para comprender cómo se pueden realizar las operaciones más comunes empleando como plataforma de desarrollo MATLAB, aunque también funcionan en FreeMat y Octave. Los casos son: ejemplo 1, comandos iniciales. Ejemplo 2, cálculo simple. Área y volumen de la esfera. Ejemplo 3, hacer una pequeña tabla y graficar una curva. Ejemplo 4, dibujar dos parábolas. Ejemplo 5, algo más especializado, escribir vectores usando operaciones elemento a elemento. Ejemplo 6,
espiral dada en forma paramétrica. Ejemplo 7, otras funciones útiles de MATLAB. Ejemplo 8, estrellas, se grafican estrellas y puntos al azar. Ejemplo 9, dibujar un polígono inscripto. Ejemplo 10, serie, ejemplo con el lazo while. Ejemplo 11, factorial, ejemplo de lazo for. Ejemplo 12, sucesión numérica clásica. Ejemplo 13, raíz cuadrada mediante iteración. Ejemplo 14, sistema de ecuaciones lineales. Ejemplo 15, sistema de ecuaciones lineales, con toma de datos externos. Ejemplo 16, gráficos tridimensionales. Redondeos. Ya se ha visto que, en general, cualquier número real dispone de más decimales que los mostrados por su representación en coma flotante, lo que obliga a pensar que habrá un conjunto de números reales que se representan por un único número en coma flotante. Esto es el resultado de un necesario, pero inevitable, redondeo. Los redondeos podrán ser por eliminación o por aproximación. Un redondeo por eliminación se presenta cuando se eliminan los dígitos detrás de uno límite. Por ejemplo, para el número real pi, su redondeo por eliminación de la quinta cifra significativa conduce a 3,1415. Un redondeo por aproximación se presenta cuando se redondea el último dígito detrás de un límite. Por ejemplo, para el mismo número real pi, su redondeo por aproximación detrás de la quinta cifra significativa conduce a 3,1416. En el ejemplo, está claro que el redondeo por eliminación muestra una cuarta cifra significativa igual a 5, mientras que el redondeo por aproximación muestra la misma cuarta cifra significativa igual a 6. Para ese número pi, la diferencia porcentual entre un tipo de redondeo y otro es de 0,0031%, del cual, 0,0029% corresponde al redondeo por eliminación y 0,0002% al redondeo por aproximación. La teoría del error muestra cómo la cota superior, o máxima, del error por eliminación es el doble de la cota superior del error por aproximación. En fórmulas, con b como la base y m como el número de dígitos de la mantisa, el error por eliminación es menor a la base b elevado a 1 menos m, mientras que el error por aproximación es menor a un medio de la base b elevado a 1 menos m. Las computadoras usan una regla para almacenar los datos en coma flotante que equivale a disminuir la cota superior del error, ya que ganan un espacio en la mantisa y eso es igual a tener una mantisa con un dígito más. La estrategia es considerar que los dos primeros dígitos de la representación en coma flotante siempre son 0 y punto decimal, por lo cual se los considera implícitamente, pero no se los almacena. Para el ejemplo anterior del número pi, el error por eliminación es menor a 0,01%, mientras que el error por aproximación es menor 0,005%. Tipos de errores. Para nuestra materia, existen dos formas de evaluar los errores, en forma de error absoluto y en forma de error relativo. Un error absoluto se define como la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado de una cantidad. Un error relativo se define como el cociente entre el error absoluto y el valor exacto de una cantidad. En cualquiera de los dos formatos, se requiere conocer el valor exacto de la cantidad, parámetro que en general no se conoce, solo se estima su valor más probable, o bien se calcula la llamada cota de error en lugar del error relativo. Además, hay que realizar algunas observaciones sobre el error relativo. No está definido para cuando la cantidad exacta es 0. Y, casi siempre se expresa en porcentaje. Cifras significativas. Asociado al error relativo existe el concepto de cifras significativas. Se dice que una cantidad aproximada x, expresada en formato de punto flotante, tiene c cifras significativas correctas, si el error relativo es menor a la mitad de la base b elevada a la menos c. Para el ejemplo del número pi, se tendría un error relativo menor a 0,005%, por lo cual, la cantidad de cifras significativas sería menor a 4. Errores propios del tratamiento numérico. Para el tratamiento numérico,
Se considera que las cantidades poseen tres tipos de errores propios: el error inherente, el error de redondeo y el error de truncamiento. Error inherente, es aquel que posee una cantidad X, que se considera aproximada por haberse obtenido a partir de una medición física. Error de redondeo, es el error ocasionado por la necesidad de almacenar el número en coma flotante, con una cantidad finita de dígitos para la mantisa. Hay que recordar que el exponente de la representación en coma flotante no provoca error de redondeo. Error de truncamiento, es el error producido por la finalización prematura del algoritmo. Por ejemplo, al calcular la base de los logaritmos naturales, aparece el resto de Lagrange, tal como se muestra en la gráfica. Propagación de errores o incertidumbres en las funciones. La propagación de errores de las cantidades, o mejor dicho la propagación de las incertidumbres, es el efecto de tales incertidumbres, en la incertidumbre total de una función matemática basada en ellos. Un criterio para considerar la propagación de incertidumbres numéricas es el abordado empleando el concepto de derivada total de una función de varias variables, aunque aplicando previamente algunas consideraciones como la linealización de la función original. La derivada total, representa la incertidumbre total de la función, mientras que cada uno de los términos representa las incertidumbres que aporta cada cantidad, que resulta ser la incertidumbre de la cantidad multiplicada por un factor de peso. Bibliografía. Además de la bibliografía recomendada en las clases teóricas, se pueden mencionar: métodos numéricos. Introducción, aplicaciones y propagación, de Huerta, Sarrate y Rodríguez. Computer-Based Learning Unite, de Nikos Drakos, con la traducción de Vladimiro Díaz Villanueva. Además, son interesantes los libros mostrados en la gráfica.